Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio de la palabra de Dios en Romanos, el capítulo 12. No sin antes agradecer a cada uno de ustedes por sus oraciones de siempre. Gracias por sus regalos de amor para con nosotros también. Muchas gracias. Dios les dará mucho más. Multiplicará vuestra sementera, como dice la palabra de Dios, para que tengan más todavía para dar, para ayudar a los hermanos. Gracias por sus oraciones. Vamos a leer ahí en Romanos el capítulo 12 y vamos a ver precisamente lo que es o lo que debe ser un creyente en Cristo. Un creyente debe de tener esto antes que nada. Primero tiene que tener al Señor Jesucristo como Salvador. Para ser creyente tiene que creer en aquel que dio su vida en la cruz. Pero siguiendo más adelante, Romanos el capítulo 12 y el versículo 9, nos dice ahí la palabra de Dios: el amor sea sin fingimiento. El amor no sea hipócrita. Eso es lo que está diciendo. El verbo ahí es hipócrita. El amor no sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor de hermanos, amor fraternal, prefiriéndoos los unos a los otros en cuanto a honor, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Nada más vamos a leer esos dos versículos esta mañana. Cuando el pecado, hermanos, entró en el mundo, su efecto inmediato fue dañar las relaciones. En primer lugar, Adán y Eva se separaron del Dios cuya comunión habían disfrutado desde el principio. Y cuando el pecado entra, hay separación. Ya no había esa relación con Dios. La culpa los impulsa a esconderse de Dios. Y de repente se distanciaron del Dios creador. Antes del pecado nos dice la Biblia que estaban desnudos y no se avergonzaban en la presencia de Dios. Pero después de que pecaron, inventaron la primera aguja de coser y cosieron hojas de higuera para tratar de ocultar su vergüenza. Adán, ¿dónde estás? No quiere decir que el Señor no sabía dónde estaba Adán. Sabía exactamente atrás de qué árbol y de qué hierba estaba escondido. ¿Dónde estás, Adán? Es que estaba yo desnudo y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo, Adán? No era porque Dios no sabía que habían pecado. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Es que ¿comiste del árbol? ¿Comiste del árbol que te dije que no comías? La mujer que me diste tú fue la que me hizo pecar. ¿Y tu mujer? La serpiente.
¿Cómo daña las relaciones el pecado? Y le echamos la culpa a todo, menos a nosotros. Todos los demás tienen la culpa menos nosotros. Y dañó la comunión con nuestro Dios. La comunión que ellos tenían desde el principio. El pecado daña las relaciones. Y por eso la Biblia, todo el impulso de la palabra de Dios es mostrarnos cómo podemos y cómo debemos amar a los demás. Porque nuestras relaciones están dañadas por el pecado. ¿Cómo debemos amar a los demás? Con todo ese amor que hemos recibido de nuestro Dios. ¿Cómo debemos amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas? Y cómo debemos amarnos unos a otros, como de hecho nos amamos a nosotros mismos. Para amar a Dios, primero tenemos que entender, hermanos, que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué maravilla! Aún no teniendo esa relación y esa comunión con Dios, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo tuvo que morir para pagar la pena justa que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Dios ofrece perdón completo. Dios ofrece justificación completa como un regalo de Dios a todos los que confían en el Salvador Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo nos reconcilia con Dios. Creer en el Señor Jesucristo inunda nuestros corazones con su amor para que podamos comenzar esa batalla, hermanos, de amarlo a Él sobre todas las cosas. Esa batalla. Y es una batalla de por vida. ¿Saben por qué? Por el pecado que mora en nosotros. Nuestro modo determinado o predeterminado por el pecado es ser egoístas, es no sacrificarnos por amor a Dios y a los demás. Siempre estamos viendo por nosotros en lugar de ver por nuestros hermanos. El pecado nos hace egoístas, no nos sacrificamos por nuestros hermanos. Entonces la vida cristiana es una batalla constante para destronar nuestro yo, destronarnos nosotros mismos y que el que ocupe el trono de nuestra vida sea el Señor Jesucristo. No es automático, es una lucha. Y una de las pruebas más prácticas de si Cristo es verdaderamente nuestro Señor se ve precisamente en nuestras relaciones. Estoy creciendo en un amor sincero por mi familia. Estoy creciendo en un amor sincero por aquellos a mi alrededor. Por mis hermanos en la fe, realmente los amo como debo amarlos. Estoy creciendo en un amor sincero por aquellos que no conozco, por los que no conocen a Cristo, por los incrédulos. El amor sincero por Dios siempre se derrama en amor sincero por los demás.
Y este es el mensaje consistente que tenemos en el Nuevo Testamento. Y yo creo que en el Nuevo Testamento el que más desenmascara nuestra tendencia a esa hipocresía que tenemos es Juan. Juan nos desenmascara. Dice 1 Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios. Vean en sus Biblias, 1 Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si yo digo que amo a Dios y no quiero a mi hermano, estoy mintiendo, no amo a Dios. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? También 1 Juan 3:14, léanlo en sus Biblias. Dice que nuestro amor mutuo es evidencia de que hemos nacido de nuevo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que no ama permanece en la muerte. O sea, nosotros sabemos como creyentes que somos creyentes, que pertenecemos a Cristo porque amamos a nuestros hermanos. Y el apóstol Pablo también pone énfasis en el amor en todas sus cartas. Es bien interesante, yo no sé si lo han notado ustedes, 1 Corintios del capítulo 12, habla acerca del cuerpo de Cristo, luego habla de los dones espirituales, e inmediatamente entra el capítulo 13, el capítulo famoso sobre el amor. Aquí también, Romanos 12. Primero vimos el cuerpo de Cristo, luego los dones espirituales, y ahora está hablando sobre el amor. Exactamente igual. Que el amor sea sin hipocresía, aborrecer lo malo, aferrarse a lo que es bueno, amándoos unos a otros con amor fraternal, dad preferencia unos a otros en honor. El amor bíblico, el amor de Dios en nosotros. La vida transformada, la vida de sacrificio, nos llama a amar a los demás con sinceridad, con nuestro ejemplo, con nuestros hechos, no nada más de labios para afuera, sino con lo que hago por los hermanos. Digo vida de sacrificio, digo vida transformada, porque allí en el capítulo 12, versículos 1 y 2 nos está hablando precisamente de eso. Hermanos, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Debes presentar tu cuerpo como sacrificio vivo, como sacrificio santo, agradable a Dios, que es tu servicio racional de adoración. Entonces, no te vas a conformar a esta edad, no te vas a conformar a este mundo, sino que te vas a transformar por el poder del Espíritu Santo que mora en ti, no por tus propias fuerzas, sino por el Espíritu que mora en ti. Transformar por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios en la práctica, la voluntad buena, agradable y perfecta. Ahora, hermanos, tengan en cuenta esto, por favor. A lo largo del Nuevo Testamento, el amor no es un sentimiento incontrolable que te invade de vez en
Juan. A veces dicen, es que me enamoré a primera vista. Ese no es amor. Ese no es amor, nunca ha sido amor y nunca será amor. Eso es lo que el mundo cree que es amor. Un sentimiento incontrolable que te invade de vez en cuando. ¿Saben lo que es el amor bíblico? Es un mandamiento que debe ser obedecido. Un mandamiento. ¿Se acuerdan del Señor Jesús? Lo explica ahí en Juan 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué es esto? Mandato. Es una orden. No es un sentimiento así que viene y va. Debemos amar, porque Cristo nos manda que nos amemos los unos a los otros. Y la suprema manifestación de ese amor, la suprema demostración, fue cuando el Señor Jesucristo llegó a la cruz y dio su vida por nosotros. Cuando el Señor Jesucristo llevó la ira de Dios en él por nosotros. ¿Y saben qué? Fíjense en esto que es tan importante. El Señor Jesús no hizo esto, no murió en la cruz porque simplemente sintió un acto impulsivo de hacer algo bueno por nosotros. ¿Saben por qué Cristo llegó a la cruz en el Calvario y dio su vida por nosotros? Porque lo hizo en obediencia a la voluntad de Dios. Él murió allí porque Dios dijo que esa era su voluntad. ¿Se acuerdan cuando estaba en el huerto de Getsemaní? Señor, pase de mí esta copa, pero ¿qué? No sea mi voluntad, sino la tuya. Él sabía que la voluntad de Dios era que el Hijo eterno de Dios, muriera en esa cruz en obediencia a la voluntad del Padre. A ese es el amor. Y se nos manda a nosotros, es un mandamiento, es una orden. Amaos los unos a los otros. Y basados en este amor abnegado de nuestro Salvador en la cruz, podemos definir ese amor bíblico como ese compromiso abnegado, como ese compromiso solidario que se manifiesta en la búsqueda del bien de aquellos a quien amamos. No de nuestro bien, sino del bien de aquellos a quien amamos. No buscar lo nuestro, buscar el bien de los demás. Ese es el amor bíblico. Por el poder del Espíritu Santo que mora en ti, tú puedes optar por sacrificar todos tus intereses egoístas en nombre de los demás. ¿Te amo? ¿No es cierto que el Salvador nos da el ejemplo más puro de eso? Dejó todo en gloria, todo lo que tenía en los cielos, el Hijo eterno de Dios. No escatimó, dice la Biblia, Dios a su propio Hijo.
sino que lo dio. Ese es el amor bíblico. Dar. Y se nos manda en la Biblia amarnos los unos a los otros. El primer aspecto del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿cuál es? Amor. Amor. El amor bíblico, en primer lugar, en estos versículos, debe ser sin hipocresía. Fíjense muy bien. Pablo no habría escrito eso a menos de que supiera de que en nosotros existe una fuerte tendencia, incluso entre los creyentes, a ponerse una máscara de amor para cubrir un corazón que muchas veces está lleno de egoísmo. Nada más nos ponemos la máscara de amor para cubrir un corazón que muchas veces está lleno de celos, a veces incluso de odio. ¿Saben cuál es el epítome del amor hipócrita en la Biblia? El epítome del amor hipócrita fue cuando Judas traicionó a Jesús con un beso. Parecía que Judas realmente se preocupaba por su maestro cuando le dio un beso, pero en realidad lo estaba entregando a hombres sedientos de sangre que lo iban a torturar y lo iban a matar. Una máscara de amor, pero un corazón lleno de odio. Pablo nos está llamando a un amor sincero, desde el corazón. El amor sea sin fingimiento, sin fingir, sincero, realmente sincero. Esa palabra a mí me llama mucho la atención porque la palabra sincero proviene de dos palabras de origen latino que quiere decir sincera. ¿Cómo sincera? ¿Sí? Antiguamente, cuando se hacían las vasijas de barro, ya ven que se cocían al fuego, y había vasijas que se quebraban un poco. Y los comerciantes deshonestos le ponían allí donde se quebraba cera. Y luego la glaseaban y la vendían como una vasija buena. Cuando el comprador llegaba a su casa, descubría que esa olla no tenía ningún valor. Cuando la ponía sobre el fuego, la cera se derretía y tenía una ranura. Entonces, los comerciantes que eran honestos, en aquel entonces ponían una estampa sobre su vasija que decía "Sine cera", sin cera, el comerciante honesto. Y eso es lo que la Biblia quiere que seamos, sinceros, honestos, no disfrazado nuestro amor. La palabra griega que se usa aquí también me llama mucho la atención, sin fingimiento, sin hipocresía. Y esa palabra hipocresía, yo creo que ustedes la van a reconocer porque se usaba en aquel entonces para las máscaras que usaban los actores en el escenario, en los teatros. Probablemente los hayan visto en alguna obra de teatro en nuestros días. Algunas de las máscaras muestran felicidad, otras de las máscaras estaban tristes. El actor no necesariamente sentía lo que indicaba la máscara.
El actor solamente estaba representando un papel de aquella máscara. Y Pablo dice que nuestro amor mutuo no debe ser una máscara falsa. No debemos estar representando un papel que no es sincero, que no es sin fingimiento, que no es sin hipocresía. Debemos desear genuinamente lo mejor de Dios para nuestros hermanos, para los demás, pero no solamente desear lo mejor de Dios para ellos, sino actuar por el beneficio de ellos, hablar por el beneficio de los demás. El amor bíblico se preocupa más por lo demás que por uno mismo. Ese es el amor bíblico. El apóstol Juan lo dice, tienen abiertas sus Biblias ahí en 1 Juan 3. 1 Juan 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién? El Señor Jesucristo. También debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si yo veo a mi hermano que tiene necesidad y cierro mi corazón, puedo decirle, bueno, tienes hambre, ven, come, pero no le doy nada. Tienes frío, pues tápate, pero no le doy el abrigo que necesita. En esto conocemos el amor. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua. Diríamos ahora, no hablemos de dientes para afuera, sino de hecho y en verdad. El amor bíblico tiene que ser sabio. El amor bíblico tiene que ser perspicaz, teniendo siempre el bien supremo de aquel a quien se ama. Ese es el amor bíblico. Claro, es importante discernir ese amor bíblico. O sea, yo no voy viene una persona que es adicta a las drogas o adicta al alcohol y yo le doy dinero. No, cuidado, porque estoy fomentando su alcoholismo y su drogadicción. Tiene que ser perspicaz, tiene que ser sabio ese amor, pero siempre debe ser sincero, para buscar que la otra persona crezca, madure, que se conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El ser conformados a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo es el mayor bien para cada uno de nosotros. Si solo busca sus propios intereses y trata de manipular la situación para su propio beneficio, no está practicando el amor bíblico. Si alabas a la persona en su cara, pero le das la media vuelta y a sus espaldas hablas mal de él, no estás practicando el amor bíblico. El amor bíblico es sin hipocresía, sin fingimiento, sincero. Por cierto, que yo sepa, la Biblia no nos manda querer a todos, pero nos manda amar a todos. El querer es un sentimiento, una cuestión de nuestras personalidades, de disfrutar algunas cosas que tenemos en común, pero amar a aquellos que no escojo yo como mis amigos cercanos significa que realmente me preocupo por ellos
y estoy comprometido a ayudarlos a hacer todo lo que Dios quiere que ellos sean. Comprometerme es un compromiso sincero de buscar el bien de los demás. Pero en segundo lugar, la Biblia nos dice que el amor bíblico debe ser santo. Dice: aborrecer lo malo, seguir lo bueno. En el texto griego esto dice, están en participios, aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno. Entonces, el amor bíblico aquí es discernidor, discierne. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor bíblico nunca respalda, nunca se alinea, nunca alienta en otras actitudes o comportamientos que sean malos. No respalda la maldad, no alienta el pecado. El amor bíblico discierne, abarca lo que es bueno a los ojos de Dios, la voluntad de Dios buena, agradable, perfecta. Existe un estándar bíblico objetivo, conocible, de lo que es bueno y lo que es malo. Aquí está. Dios nos dice lo que es bueno y lo que es malo. ¿Quién mejor para decirnos lo que es bueno y lo que es malo que Dios? ¿Sí? Ese estándar bíblico de lo que es bueno y lo que es malo no cambia con los tiempos. Este estándar de lo que Dios aborrece y Dios ama no cambia con las culturas. Dios ha revelado a sus santos los estándares de su voluntad moral de lo que es el bien y el mal en su palabra. Vamos a ver un ejemplo para que lo entendamos más claramente. Si su palabra dice claramente que el comportamiento homosexual es pecado, ¿quién lo va a refutar? ¿El hombre? ¿Quién se va a poner en contra de Dios? ¿El hombre? No va a cambiar que Dios aborrece la homosexualidad, quiere decir, aborrece el pecado, porque en una encuesta de opinión pública o porque un presidente de cualquier país dice que eso es un comportamiento aceptable. ¿Sí se dan cuenta? Si es pecado a los ojos de Dios, entonces no es amoroso tratar ese comportamiento como moralmente aceptable, porque estamos en contra de la voluntad de Dios. El pecado lastima, el pecado lleva al infierno, el pecado va a llevar la ira de Dios sobre esos hombres por toda la eternidad. No podemos decir, porque se hicieron encuestas a nivel mundial, que la homosexualidad es moralmente aceptable, porque Dios aborrece el pecado. Y así como Dios lo aborrece, dice, aborreciendo lo malo. Nosotros tenemos también que odiar el pecado, que aborrecer el pecado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Con amor, gentilmente, con compasión,
decirle a la persona la verdad sobre su pecado. Tu homosexualismo es pecado delante de Dios. Y entonces señalarle a Cristo, que murió por nosotros y que nos puede salvar de ese yugo de la esclavitud del pecado. Había una columna hace años en un periódico de Estados Unidos, se llamaba Dear Abby, querida Abby. Y era una columna de una mamá que su hijo se acababa de declarar homosexual. Y ella le escribe a Abby sobre su confusión. Ella no estaba segura de cómo Dios realmente veía a los gays y a las lesbianas. Ella sabía que las personas religiosas piensan, muchas de ellas, que los homosexuales van a ir al infierno. Pero en lugar de buscar a alguien que conociera de la Biblia, ella le escribe a esta mujer en el periódico para ver qué opinaba ella. Esta mujer trató de leer la Biblia, averiguar qué decía, pero pues no lo entendía, no era creyente. Así que le preguntó a querida Abby si creía que una persona homosexual iría al cielo. ¿Saben cuál fue la respuesta de esa mujer? Creo que la entrada al cielo se basa en el carácter de una persona, no en su orientación sexual. Las dos cosas estaban garrafalmente mal. La entrada al cielo se basa en el carácter de una persona, nada que ver. La entrada al cielo es creyendo en el Señor Jesucristo como Salvador, como la Biblia lo dice. Si se basara en el carácter de una persona, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Pero no importa tu orientación sexual, puedes ir al cielo. Esa es la respuesta. Y ella decía, debido a los estudios científicos modernos, sabemos más sobre la homosexualidad de lo que se sabía cuando se escribió la Biblia. O sea, los estudios científicos saben más que Dios. Y que la orientación sexual no es una opción, así nacen. No tengo ningún conocimiento de ningún estudio científico serio que haya probado realmente que la homosexualidad es genética. Pero miren, aun si existieran esos estudios científicos que dijeran que la homosexualidad es genética, nunca van a refutar las normas morales de Dios. Porque las normas morales de Dios no están sujetas a lo que el hombre natural llama ciencia o estudios científicos. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe más que cualquier hombre. La palabra de Dios es verdad, ¿no es cierto? Entonces, la querida Abby dio el consejo más odioso que pudo haber dado, porque ella no aborreció lo malo, ni siguió lo bueno.
No amamos a las personas que están en pecado si pasamos por alto o respaldamos su comportamiento pecaminoso. No las estamos amando. Les tenemos que decir que es pecado. Y eso es para cualquier tipo de pecado. Puede ser adulterio, fornicación, puede ser ira, puede ser que habla mal y que dice muchas groserías. Todo es pecado. Y si nosotros vamos respaldando ese pecado por la llamada ciencia del hombre natural, no estamos obedeciendo lo que Dios dice en su palabra. Ahora, Pablo no solamente nos está diciendo que evitemos el pecado, nos está diciendo que aborrezcamos, que odiemos el pecado, que lo detestemos. ¿Saben el verbo griego aquí lo que quiere decir aborrecer? Quiere decir echarte para atrás, horrorizado por el pecado. Dios odia el pecado. Ser indiferente hacia el pecado es ser indiferente hacia Dios. Y obviamente, si tú te ríes del mal, si te entretienes con el mal, ya sea en persona o en una pantalla de cine, en una televisión, no estás aborreciendo, no estás retrocediendo, no estás odiando el pecado. Pero lo opuesto de aborrecer en la Biblia es seguir lo bueno, siguiendo lo bueno. Este verbo seguir me llama tanto la atención también. Seguir lo bueno en el griego es estar pegado a. Estar pegado a lo bueno. Aferrarse, apegarse a lo bueno. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué es seguir lo bueno? La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Se acuerdan? Pablo escribiendo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es puro, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es amable, todo lo que es de buena reputación, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen, sigan lo bueno. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, en esto piensen. Debemos aferrarnos firmemente a lo que es bueno, porque fíjense que Satanás siempre está tratando de que cedamos ese control sobre lo bueno, siendo más tolerantes hacia el mal. Eso lo tenemos ahora incluso entre muchos creyentes. No seas tan crítico, hay que ser más tolerantes al pecado. Y ¿saben qué? Nos citan inmediatamente Mateo 7:1. No juzguéis para no ser juzgados. Pero lo sacaron de todo el contexto. La Biblia nunca nos dice que no debemos juzgar. La Biblia nos dice que juzguemos a los que están dentro, a nuestros hermanos, que los juzguemos. Pero aquí dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué lo sacan del contexto? Hay que leer todo lo que está diciendo Mateo 7. ¿Por qué? Porque es que el Señor Jesucristo está hablando claramente. Debemos juzgar nuestro pecado propio antes de juzgar el pecado en los otros. Por eso termina Mateo 7:5, dice: hipócrita,
saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien. ¿Para qué? Para juzgar a tu hermano, para sacar la paja del ojo de tu hermano. No nos está diciendo que no juzguemos para no ser juzgados, que nos juzguemos primero nosotros y después podemos juzgar al hermano. Eso es lo que está diciendo. Pero el texto le encanta a todos aquellos que no quieren que los juzguen. Así pasa. Una vez que hemos juzgado nuestro propio pecado, todavía tenemos que odiar el mal y aferrarnos a lo que es bueno. Salmo 97 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Es un mandamiento. Los que aman a Jehová, aborrezcan el mal. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice la Biblia. Amar a Dios y temerle son la base para el odio y para la repugnancia de todo lo que es mal. Temer a Dios, amar a Dios y entonces aborrecer lo que es mal. Solamente en la medida, hermanos, que amemos a nuestro Dios por su belleza, por su santidad, vamos a odiar el mal y vamos a apegarnos a lo que es bueno. El amor bíblico debe ser fraternal. Amados los unos a otros con amor fraternal. Y Pablo está usando aquí la palabra Filadelfia, que quiere decir amor entre hermanos. Con respecto al amor de nuestros hermanos y hermanas cristianas, debemos estar marcados por esa devoción que es característica de una relación amorosa, unida, que nos apoyamos mutuamente como familia. Otra vez, no es una sugerencia, es una orden de Dios. Y si nos ponemos ese manto de sentimientos que no tenemos, sería pura hipocresía. Ninguno de nosotros merecía la salvación, ¿no es cierto? Y Dios, en su gracia, nos la ha otorgado. En su misericordia, ahora somos hermanos y hermanas. Somos familia de Dios. Estaremos como familia durante toda la eternidad. Siempre, siempre. Entonces yo les puedo decir esto en esta mañana. Debemos sentirnos más cerca de un hermano o de una hermana en Cristo que de un pariente cercano que no conoce a Cristo. Somos familia. Tenemos que estar así de cercanos porque estaremos eternamente como familia de Dios, comprados a grande precio, la sangre preciosa de Cristo. Entonces, la vida sacrificada, la vida transformada, nos llama a amar sin hipocresía. Este amor debe ser santo, debe ser fraternal, hermanos.
Y para finalizar, el amor bíblico debe ser desinteresadamente humilde. Humilde. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Prefiriéndolos quiere decir conducir, ir delante de, ejemplo, dar el ejemplo. No esperes a que la gente reconozca tus contribuciones y te elogie. No, siempre hay que estar alerta a todos los que están contribuyendo y honrarlos a ellos primero. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. No debemos buscar el honor para nosotros mismos. Regocijarnos sí, cuando otros reciben honor y no lo recibimos nosotros. Nos tenemos que regocijar. Uy, eso es fácil de decir, pero es bien difícil de practicar. ¿Por qué él tiene honra y yo no? ¿Por qué está honrado aquel y yo no? ¿Verdad? Bueno, en cuanto a honor, prefiriendo que el honor sea para los hermanos y no para nosotros mismos. Dense preferencia unos a otros en honor. Entonces, ¿cómo crecemos en este amor sincero los unos por los otros? Les voy a dejar aquí 4 cosas, 4 formas prácticas de crecer en este amor sincero. La primera es juzga tu pecado. Júzgate a ti mismo. Juzga tu egoísmo, tu ira como pecado. Confiésalo a Dios. El yo es el principal enemigo cuando no amamos como debemos amar a nuestros hermanos. Nos amamos más nosotros que a ellos. Segundo, concéntrense en el amor de Cristo por nosotros en la cruz. En Efesios 4 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y dice la Biblia, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tercero, camina cada momento de tu vida que Dios te permita estar aquí, dependiendo del Espíritu Santo y en sumisión al Espíritu Santo. Andad en el Espíritu y así no vas a satisfacer los deseos de la carne. Ese es el original. Andad en el Espíritu y así no satisfará los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Enemistades, contiendas, celos, ira, disputas, divisiones, discordias, envidias. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y cuarto, el último punto, memoriza 1 Corintios 13. Memorízalo. Saben que 1 Corintios 13 se usa mucho para las bodas, para los novios, para el amor entre mujer y hombre, pero ese no es el amor que está explicando 1 Corintios 13.
El amor que está explicando Primera de Corintios 13 es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Y lo podemos ver. El amor es sufrir. ¿Quién sufrió en la cruz por nosotros? La quinta esencia del amor. Dios es amor. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Quién fue tratado más injustamente que nuestro Salvador? ¿Y quién manifestó más el amor por nosotros al morir en la cruz? Dice, todo lo sufre. Qué sufrimiento incomparable de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Lee esos versículos, memorízalos, hasta que den forma a la manera en que tú te relacionas con los demás, con tu familia, con los hermanos. Y hermanos, en esta mañana, oro a Dios para que en nuestros hogares y en nuestra asamblea se pueda decir de nosotros como asamblea, como creyentes, como hermanos y hermanas en Cristo, se aman sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aferrándose a lo bueno. Se aman unos a otros con amor fraternal. Dan preferencia unos a otros en